Y esta historia que voy a compartir con usted a continuación es una lección práctica de lo mucho que puede hacer el optimismo y la unión ante la adversidad. Ahí le va. Estudiantes de una escuela preparatoria en la vecina Nuevo Laredo decidieron celebrar su baile de graduación en plena calle. Esto, mire ese video por favor. Esto le contaba después de que, según comentaron algunos de ellos, no pudieron acceder al salón que creían ya había sido rentado para dicha ocasión. Uno de los estudiantes comentó a un periódico local que la persona que habían designado para que hiciera los preparativos sencillamente se quedó con más de 50,000 pesos. Dije 50,000 pesos, que era el dinero que habían logrado todos estos muchachos y sus familias recaudar para pagar por la renta del salón, así como por los trajes y el maquillaje de las muchachas. Y no fue sino hasta el mismo 7 de julio, o sea, hasta el viernes pasado, el día mismo de la fiesta de graduación, que estos estudiantes se dieron cuenta que habían sido estafados por esta persona, a la que han llamado Lady Graduación. Sin embargo, a pesar del mal rato que pasaron, estos jóvenes, como puede ver en pantalla, convirtieron el revés en victoria y decidieron, con el apoyo de sus padres, realizar su fiesta de graduación por todo lo alto bailando en la calle. Un video que se ha vuelto viral y una fiesta que estoy seguro casi todos ellos, y usted también compadre, todos ellos recordarán por el resto de sus vidas. ¿Qué cree? La que se quedó con el dinero, supuestamente, se apareció en la fiesta en chanclas. Y cuando la vieron, los estudiantes la mandaron a su casa.